Bienvenidos, iglesia. Póngase por favor de pie un momento más. Sé que cuando estamos de pie, adorando, moviéndonos, generamos bastante calor, pero un momentito más solo para leer la escritura sobre lo cual vamos a predicar hoy. Estoy muy contenta por la palabra que Dios ministró a mi corazón para compartir con ustedes, y sé que le hablo a un pueblo entendido, a un pueblo espiritual, a un pueblo en el que Dios ha venido trabajando. Así que quiero invitarlos a la porción que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 1. Qué bueno que podamos siempre ir al principio. Génesis 6, versículo 1, dice así la palabra de Dios: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuamente solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Repite el verso 8 conmigo: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Buzz Lightyear pone su láser. Entonces lo que este texto está diciendo es que el Señor escaneó la tierra. Pum, 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 la escaneó. Y encontró a un hombre, uno entre todos los que había, que tuvo gracia delante del Señor. En otro momento escaneó Dios dos ciudades, Sodoma y Gomorra, y no encontró ni siquiera 5 justos, y acabó con Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que va a haber otro escáner, no textualmente, pero sí habla de la segunda venida del Señor Jesucristo. Escaneará otra vez la tierra, y los que estemos listos nos iremos con Él, y los que no, triste nuestra calavera. Así de simple. Entonces, así como Noé halló gracia ante el Señor, que nosotros hallemos gracia para cuando haga ese último escáner aquí en la tierra, y que estemos listos para irnos con el Señor. Oramos. Señor, muchas gracias por tu palabra, que es vida, es verdad, es dirección. Gracias por tu Espíritu Santo que ha estado aquí, Señor, sensibilizando nuestros corazones. No cuando llegamos, Dios, desde ayer, antier, esta semana, esta mañana que nos levantamos y que fuimos impulsados por tu Espíritu para venir este día a la iglesia. Tú nos ayudaste para vencer todo obstáculo, toda batalla, y aquí estamos, Señor. Y ya que estamos aquí en tu presencia y frente a tu palabra, no hay obstáculo, Señor, que se interponga ante lo que tú quieres ministrar a nuestras vidas y nuestros corazones, porque tienes todo el poder y la autoridad para hablarnos en este día. En el nombre de Jesús estamos en tus manos. Amén y amén. Ahora sí puede sentarse. Le puse por título a este sermón: Noé. ¿Cómo me impresionó la vida de Noé? O sea, ¿cuántas veces he leído yo esta porción de la Escritura? Un montón de veces, pero nunca había sido tan atrayente, tan impactante, tan fuerte pasar por este pasaje de la Escritura como lo fue en esta semana. Le platico que un principio básico de la hermenéutica es esta herramienta que se usa para interpretar los textos, no solamente los bíblicos, cualquier texto, cualquier lectura. El principio básico de la hermenéutica es: lee bien para que entiendas bien, para que enseñes bien, para que vivas bien. ¿Puedes repetirlo conmigo? Lee bien
para que entiendas bien, para que enseñes bien, para que vivas bien. Fíjese, entonces los que mal vivimos, a lo mejor todo empieza en que no hemos leído bien. Es que ni siquiera leemos, va a decir usted. Pues sí, empezando por ahí, ¿verdad? Debiéramos de leer, y sobre todo la palabra del Señor. Seguramente ustedes han escuchado la frase pueblo chico, infierno grande, para referirse a lo difícil que es vivir en una población pequeña. Ahí todo se sabe, en los pueblos chicos todo se sabe, y no se suele extender gracia, ni misericordia, ni perdón. Ahí hay chisme, ahí hay juicio, ahí hay crítica, ahí hay señalamiento, ahí hay enemistades. Yo nací aquí en la ciudad de Chihuahua y aquí he sido criada, pero por oficio y azares del destino, sí me ha tocado vivir en ranchos. Entonces yo sé lo que es vivir en un pueblo chico y en un infierno grande. Y lo menciono porque en un pueblo, toda personita que nace, se sabe de dónde nace y por qué nace. De verdad, en un pueblo no hay un nacido que no sepan el origen de ese nacido. Aunque las personas se salgan, aunque las manden a parir por allá en otros lugares, aunque hagan y hagan y hagan y deshagan para maquillar la realidad, se sabe. Es más, yo un día estando en un pueblo me dijo alguien: ¿usted por qué le dice tía a esa señora si no es su tía? Ay, pues es mi tía. No, no es su tía, es su prima. ¿Por qué dice usted que es mi prima? Yo toda la vida le he dicho tía. No, es su tía por esto y eso. Ya me explicó él por qué era mi tía. Es mi prima, perdón. Y yo le decía tía porque ella tenía la edad de mis tías en aquel lugar. Y luego le dije: oye, y si ella no es mi tía, entonces sus hijas, ¿qué son? Mías. Me dijo: fíjese muy bien, esas hijas serían sobrinas, quién sabe qué, de primas, pero esta es sobrina y prima, porque ni sabe de quién es. Ese es doble familiar suyo. Y yo: ¿a poco? O sea, ¿qué? ¿Cómo? ¿Mi tío? Sí, ese mero. Y por eso le dicen, en un pueblo chico, infierno grande. Entonces por eso lo digo con respeto, muchas personas que viven en un pueblo chico, ante el infierno que es vivir ahí, pues patitas para cuando son, ¿verdad? Salimos de los pueblos, como que no sepan de nosotros o que nosotros no sepamos de ellos. Ya con eso nos damos por bien servido para salir de esas mortificaciones. Y entonces cuando venimos a la ciudad, nos creemos de otra manera, no nos importa nadie, no sabemos cómo se llama el vecino, a qué se dedica, no sabemos nada de nadie. Hoy en día no sabemos nada de nadie y nos creemos mucho y le llamamos libertad a eso, a no saber nada de nadie. Tú tu vida, yo mi vida y todos listos y por acá y por allá. Pero eso nos está cobrando una factura muy cara. Porque si no sabes con quién estás lidiando, si no sabes con quién levanta las manos junto contigo en la iglesia, si no sabes quién duerme contigo, si no sabes de dónde viene esa persona que duerme contigo, si no sabemos nada, pues no sabemos nada. Alguien dijo por ahí que el conocimiento, el saber, daba poder. Entonces su contraparte, la ignorancia, te quita, o el desconocimiento, te quita poder. Y usted dirá: ¿por qué rayos está hablando de esto la pastora? Bueno, porque llamó mucho mi atención la vida de Noé. Y para entender, hermanos, como bien les acabo de decir el principio de la hermenéutica, hay que leer bien. Entonces el texto que acabamos de leer dice que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos, pasó algo. Ya había predicado un poquito, había dado como contexto de esto, de los famosos nefilims, de los híbridos, de la intervención demoníaca del cielo aquí en la tierra, de cómo estos ángeles caídos les engendraron hijos a estas mujeres de aquí de la tierra. ¡Oh! Hágale así. ¡Oh! Está bien, así pasó, así pasó, así pasó. Y entonces les hablo de los pueblos chicos, porque cuando estás en los pueblos, las mujeres y los hombres también entran en esta mortificación. ¿Con qué me voy a casar? ¿A poco con el Che? ¿A poco con el Toño? ¿A poco con el...? Y empiezan a mortificarse, dicen que se expanda, que mejor vámonos a la ciudad para conocer a otros. Y nada, que se van a los Estados Unidos, a Canadá, a Europa y se casan con el del molino, el de nos... ¿Para qué corriste tanto, verdad? Está bien, no tengo nada con el amor ni con las decisiones, es solamente una ilustración. Pero fíjese,
Entonces, yo pienso que se suscitó esta situación. ¿Con quién nos vamos a casar? ¿Con quién vamos a tener hijos? Porque a nosotros nos choca mucho. ¿Cómo fue? Los hijos de Eva y Adán. Sí, de ellos empezó toda la humanidad. Todavía no sabían acerca del incesto, ni tenían estas reglas morales. Se hacía lo que se podía. Y entonces ahí dice que intervinieron estos ángeles y les engendraron hijos. ¿Usted ha escuchado esta frase? ¿Engendro del mal? Algunas abuelitas histéricas dicen, engendro del diablo, ya estate quieto, les dicen a las pobres criaturas, y tiene un trasfondo todas esas frases. Bueno, dice que estos hombres intervinieron, estos ángeles les engendraron a las hijas de los hombres, hijas, y ahí esos hijos, ese resultado de esa copulación hizo, hermanos, que existieran los nefilims, que se pueden describir en 3 grupos de personas. Estas personas ¿cómo podríamos decirlos? Como el Capitán América, hombre, como el Iron Man, ¿cómo se llaman? Superhumanos, hombre, distintones. Gigantes, poderosos, o también llamados tiranos, y famosos. Esos son los 3 grupos de hombres, y la Biblia los describe gigantes. Esos fueron los valientes, hablando de los tiranos, y los varones de renombre. Entonces, amados, aunque la Biblia contiene historias, no es un libro de historias, es la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios tiene para nosotros es luz para nuestro camino. Nefilims es una palabra que quiere decir caídos. Gigantes, valientes, giborims, que fueron tiranos y matones, esos hombres que usan su poder de manera tiránica y despótica, y los famosos, estos hombres de renombre que viven por la fama. Quiero decirles que Noé fue la 5ª generación de Adán. Adán vivió 930 años en la tierra y fue el primer hombre. Enoc, su hijo, 365 años y fue trasladado con Dios. Y lo bonito de Enoc, que es parte de la línea de Noé, es que se dice que él caminó con Dios. Él ni siquiera terminó su periodo de vida, que debió haber sido largo, sino que a los 365 días fue trasladado con el Señor. Matusalén, que fue el hombre más viejo que registra la historia, vivió 969 años, pero su nombre significa cuando muera vendrá juicio. Y en efecto, cuando muere Matusalén, se desata el diluvio sobre la tierra. Matusalén tuvo a su hijo Lamec, y Lamec vivió 777 años. Este número habla de un número de reposo incompleto, de no alcanzar la paz. Y su hijo Noé vivió 950 años, y su nombre significa descanso, consuelo, un nuevo comienzo. Les estoy mencionando esto porque Noé vivía en un mundo maldito y cansado, y Dios levanta a un hombre que trae reposo, que trae descanso. Fíjese, la Biblia dice en Génesis 5, 28 al 30, que vivió Lamec, el papá de Noé, 182 años, y engendró a un hijo, y llamó su nombre diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después de que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. ¿No es una maravilla, amados hermanos, vivir bajo el designio divino? Es decir, vivir con propósito y para propósito. Porque Noé fue engendrado y dijo: va a resolver las broncas. Nos va a traer reposo. Nos va a traer consuelo. ¿De qué, hermanos? Ahora, nosotros vivimos con personas cotidianamente, personas difíciles, personas tóxicas, personas perversas, personas mal plan. Vivimos en una selva, en una jungla, en una situación terrible. Si conduces, si estás aquí en la iglesia, si estás en tu casa, donde quiera hay riñas, donde quiera hay contiendas, y tú dices: ay, esta persona tan difícil, ay, esta persona tan, ay, esta persona tan, ay, esta persona. Pero Noé venía de: ay, estos nefilims,
y estos diablos. Es muy diferente tener una lucha con personas a tener un entendimiento espiritual y decir, wow, este diablo me está queriendo fastidiar la vida y arruinarme. Sí, es muy diferente, ¿sí o no? Ahora espérese, porque a su mente le está diciendo aguas, la pastora enloqueció. No enloquecí. El enemigo ha usado una estrategia por años y que le ha funcionado mucho para él seguir avanzando en su dinámica de muerte y de destrucción. Eso es, ha llevado a los seres humanos a negar la operación espiritual y demoníaca. Ay, ¿qué cosas son esas? De gente retrógrada, de gente que no sabe, que no lee, que no estudia, que no tiene nada que hacer, y nos ha llevado por ahí. Y otro grupo de personas nos ha llevado en el misticismo y en la exageración, en ver diablos por todos lados, de modo que nadie nos crea. Son dos polos, pero la verdad se encuentra aquí en el centro. Ni voy a ignorar, ni voy a decir que no existen, ni voy a andar viendo diablos absolutamente en ningún lado, pero voy a leer bien, para entender bien, para enseñar bien y para finalmente vivir bien, ¿ok? Entonces, Lamec, hermanos, vivió con Noé, su abuelo vivió con él. ¿Cómo se llama su abuelo? Matusalén, hermanos. Y cuando Matusalén, su nombre significa cuando yo muera vendrá juicio, o sea, Matusalén estaba rodeado de gigantes, Matusalén estaba rodeado de tiranos, Matusalén estaba rodeado de esta gente famosa. Ahora, ¿qué tiene de malo ser famoso? Pues nada, lo que tiene de malo es cómo llegas a la fama. Y habría de preguntarles a los famosos, ¿a qué precio son famosos hoy por hoy? ¿Cuánto les ha costado la fama que tienen ahora? Porque hay prostitutas que se han hecho famas porque han tenido relaciones sexuales durante 1 hora con el más alto número de hombres que se puede tener, una de ellas más de 1000. Y es famosa por eso. ¿A qué costo eres famoso? ¿A qué rendiste? ¿Qué sacrificaste? ¿Qué entregaste? ¿Con qué negociaste para ser famoso? Entonces, esta generación de estos hombres estaban inmersos en esta realidad, en esta situación social, y el abuelo de Noé, Matusalén, decía, va a venir juicio, tiene que haber juicio, Dios tiene que obrar de alguna manera, Él nos tiene que librar de estas situaciones, Dios no dará por inocente al culpable, tiene que ocurrir algo. Y entonces, seguramente este abuelo le enseñaba a su hijo, Noé, va a pasar algo, Noé, va a pasar algo, Dios va a intervenir, Dios va a escanear la tierra y va a acabar con toda esa perversión, porque esa gente, hermanos, sí sabía de dónde provenían aquellos gigantes, sí sabía de dónde provenían aquellos poderosos, sí sabía de dónde provenían esos famosos, esos hombres de renombre. ¿Usted sabe de dónde provenía Mussolini, Hitler? Esa gente despiadada, estos que hay ahora, hermanos, estos que hay ahora, ¿sabe de dónde provienen? No, nosotros decimos, no, pues quién sabe, o sea, el hermano, el señor, el gobernador, el presidente, el policía, Epstein, no, pues son personas enfermas. ¿En serio? ¿En serio? Entonces, hermanos, ellos sí tenían esta conciencia espiritual y Matusalén dijo, vendrá juicio. Y Lamec, su padre, siguiendo este camino, dijo, Dios nos tiene que dar reposo, y nace Noé con un propósito y con un designio divino. Quiero decirles, hermanos, que ustedes y yo ahora pertenecemos a la familia de Dios y estamos aquí como Noé para hacer descanso y reposo, para hacer esta gran diferencia. Miren, hermanos, es una maravilla vivir bajo el designio divino. Eso es lo que cantábamos, por Él y para Él estoy gastando mi vida. Nos dedicamos a eso, entendemos que Jesús viene. Bueno, la grandeza, el poder y la fama son los más grandes opioides que han controlado a las masas desde su fundación hasta la era moderna. La grandeza, el poder y la fama. Porque cuando estos seres angelicales caídos se relacionaron con las mujeres y les procrearon, les engendraron hijos, hermanos, también hay historias, hay documentos que afirman y confirman, hermanos, que ellos revelaron montones de cosas en todo lo que es la farmacéutica, bueno, conocida hoy como la farmacéutica, la herbolaria, los hechizos, la astrología, los metales, el uso de ellos, los armamentos, esto, aquello, todos ellos. De hecho, por ejemplo, la Biblia registra a Nimrod
el primer poderoso de la tierra. Así dice la Biblia. Génesis 11, Nimrod fue el primer hombre poderoso, el primer tirano. Y se dicen que él puso las bases para lo que fuera la Babilonia. Esta Babilonia, hermanos, que llenó de fama y de renombre a Nabucodonosor y dijo, cuando pase por aquí, sepan cómo me tratan, porque ¿no es esta acaso la gran Babilonia que yo he construido? Fama. ¿Sí me explico? Entonces, amados, la grandeza, el poder y la fama son los más grandes opioides que han controlado a las masas desde su fundación hasta la era moderna. Esos ángeles caídos, lo que le ofrecieron a aquellas mujeres de rancho, lo digo de la mejor manera, es: vas a ser grande. Si me das chance, si me oyes, si me dejas tocarte, si platicas conmigo, si me dejas enseñarte, vas a ser grande. Si me dejas, vas a ser poderoso. Si me dejas, vas a ser famoso. Y a veces, otra vez, en un marco de respeto, a veces en un rancho cuando dices, ¿cómo me va a casar con él? Pues si se trata de mejorar, se trata de progresar, como que ese deseo de grandeza, de fama, lo tenemos en nuestro ser. Lo tenemos en nuestro ser. Y entonces, hermanos, Karl Marx decía, la religión es el opio de las masas. Pues si eso fuera, hermanos, el mundo entero sería una catedral. Si eso fuera, no tendríamos sillas vacías. Si eso fuera, hermanos, no tendríamos batallas tremendas para poder congregar a un grupo de gente. Si eso fuera, hermanos, ¿sí me explico? Si eso fuera, porque el opio, hermanos, es algo que mantiene adormecidas a las personas. Porque todo, dice el apóstol Juan, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, es decir, la grandeza, el poder y la fama, no provienen del Padre, sino del mundo. Es el anzuelo que ha lanzado Satanás, hermanos, para apartarnos de vivir en el designio y en el propósito de Dios en nuestras vidas. El opio no nos quita el problema. Todos los que son adictos a cualquier sustancia o a cualquier hábito, a cualquier patrón de comportamiento, no resuelven sus problemas participando de aquel opio, de aquella adicción, de aquel acto. Simplemente la adormecen, la neutralizan. Entonces, hermanos, el opio no resuelve los problemas, pero nos hace sentir que los problemas no importan. Oye, pero hay tremendos problemas. Yo estoy trabajando para ser grande. Oye, pero mira, no, yo estoy trabajando para ser famoso. Oye, pero mira, no, yo estoy trabajando para ser poderoso. Estamos adormecidos con esos opios tan poderosos y tan seductores, atrapados ahí. Entonces, el diablo, hermanos, no se saca ni una nueva. ¿Para qué dirá si me siguen funcionando las mismas? ¿Para qué? Me sigue funcionando lo mismo. Todos quieren ser grandes, todos quieren ser poderosos y todos quieren ser famosos. Entonces, el diablo le hizo esta oferta al Dios mismo, a Jesucristo en el desierto. Le dijo, te ofrezco poder, te ofrezco fama, te ofrezco grandeza. Jesús rechazó todas estas cosas en la palabra de Dios, y en su rechazo Cristo escapó del dominio del diablo. Cuando yo no rechazo las ofertas que vienen del diablo para fama, fortuna y grandeza, hermanos, fama, poder y grandeza, quedo esclava del diablo. Entonces, vamos a ver a Adán, porque de aquí surgió, pues, ¿quién es Adán? O sea, ¿cómo le haces tú para vivir rodeado de diablos y no convertirte en un diablo? ¿Cómo le haces? Si tú estás en un empleo donde todo es mal plan, donde todo es competitividad, donde todo es te meto el pie, donde todo es te transo para avanzar, y tú estás ahí, y tú dices, pastora, es que no hay de otra. Y luego yo hasta, pues tiene razón, hermano, pues éntrele, porque luego yo también voy a empezar a batallar si usted empieza a batallar, ¿verdad? Entonces, sí, y nos vamos bajo la influencia de personas, no de diablos, como le hizo Noé.
para entre todo, cuando Dios escanó la tierra, decir: a este no lo mato, con este no acabo, a este lo uso. O sea, yo sí estoy impresionada. ¿Qué onda con Noé? ¿Quién fue Noé? Ahora, ustedes dirán: no, pues Noé fue el que hizo el arca. Y por hacer el arca tuvo fama, grandeza, poder, ¿verdad? Tremendo. Pero ¿quién fue Noé? O sea, para mí, y meditando y revisando, Noé, fue usado por Dios para hacer una arca de salvación en medio de la destrucción del mundo, porque él ya había hecho una arca de protección y de seguridad para él, para su familia, en medio de un mundo corrompido. O sea, piensa en esto. Cuando el ángel de la muerte pasó por la casa de los hebreos en aquella plaga donde todos los primogénitos estaban muertos, había, por instrucción de Dios, dinteles de las puertas con sangre, y cuando el ángel pasaba por ahí, se pasaba de largo. Andaban haciendo otro escáner. Todos los que no tengan la sangre que los cubre van a ser muertos. Ok, y entonces el ángel de la muerte pasó de largo, porque la sangre de aquel cordero que representaba y apuntaba a la sangre de Cristo ya estaba sobre ellos. Pero estamos hablando del tiempo de Noé. En este tiempo, hermanos, los gigantes, los poderosos, los nefilims, los famosos, ya tenían 1500 años viviendo. 1500 años viviendo, reproduciéndose, multiplicándose, llenando la tierra, haciendo barbaridad y media. 1500 años. Los gigantes están registrados que estuvieron hasta 1000 años después del diluvio, todavía más, es decir, 2500 años estuvieron aquí en la tierra. Para los que somos creacionistas, la tierra es joven, tiene 6000 y picos millones de años, no tiene tantos, ¿no? Entonces, duraron, digamos, casi la mitad de lo que la tierra tiene existiendo, que había gigantes. Los gigantes murieron, dejaron de existir, como los dinosaurios, como todas estas especies grandes, que algunos creen que también es la degradación de los hombres en estos animales. Bueno, eso está más feo, así que no se lo platico. Pero los gigantes murieron por grandes, pero no los famosos ni los poderosos. No los famosos ni los poderosos, ni este deseo de grandeza, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo hace Noé para guardarse él, para guardar a su esposa y para guardar a sus 3 hijos en un mundo de diablos? Porque ahorita decimos: no, es que las drogas están en todos lados. Todo el mundo ¿usted no se droga, pastora? Se siente bien chido cuando predica uno así con un toquecillo, se siente el Espíritu Santo. ¿Hay predicadores que se drogan para predicar? Yo no me drogo. Yo tengo otras adicciones tremendas, mi esposo y el Señor la saben. ¿Cómo te libras de esas influencias diabólicas? O sea, ¿qué tan cerquita ha llegado el diablo a tu casa, a tus hijos? ¿Qué tan cerquita? ¿Qué tanto se siente el respirar del diablo sobre tu casa y sobre tus hijos? Tremendo, hermanos. Entonces, ¿cómo hace Adán? Dios elige a Adán para que construya para que construya una arca, porque él mismo, 500 años viviendo en la tierra, hermanos, él ya había hecho una arca de protección y de seguridad para él y para su familia, en medio de un mundo corrompido. Ahora, ¿sus hijos fueron adolescentes? Sí, y los guardó. ¿Sus hijos tenían sueños de grandeza? Sí, y los guardó. ¿Sus hijos querían tener fama y fortuna? Sí, y los guardó. ¿Sus hijos se enamoraron? Sí, y los guardó. ¿Sus hijos se casaron? Sí, y los guardó. Cuando llegó el momento, le dijo el Señor: tú, tu esposa y tus hijos, es decir, entre todos, solamente 8 personas no morirán en este juicio llamado diluvio. Solamente 8 personas. Ahora yo dije, la Biblia dice, verso 8, y Noé halló gracia. Ok, gracia. Dios no trata a las personas como merecen ser tratadas. Y yo decía, ok, Noé no fue perfecto, pero halló gracia. No, pero más adelante, versículo 9, dice, y Noé fue perfecto. Fue perfecto en sus generaciones. Fue perfecto para con su padre,
fue perfecto para con su abuelo, fue perfecto para con sus hijos, fue perfecto para con sus nietos. ¿Qué onda con Noé? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? Adán fue usado por Dios para hacer un arca de salvación porque él aquí durante 500 años viviendo en la tierra ya había demostrado que era fiel, que era un buen administrador, que era un hombre temeroso de Dios, que era un hombre que tenía fe, que era un hombre que había escuchado las enseñanzas, que era un hombre que esperaba con paciencia la intervención de Dios en su mundo, porque a los 500 años de edad de Noé fue cuando Dios le habló y le dijo: quiero que construyas una arca. Y el arca le tomó 120 años construirla, hermanos. Entonces, ¿quién fue Noé? Hace poco escuché en un short un videíto de un futbolista al que están entrevistando, un exfutbolista brasileño, Dani Alves. Yo en la vida, por supuesto, no lo conozco. Pero a mí me llamó mucho la atención porque lo están entrevistando y él dice que él fue futbolista aunque no le gustaba el fútbol, porque su papá tenía el sueño frustrado de ser futbolista. Y él dijo: ya que mi papá no pudo ser futbolista, yo voy a ser futbolista por él. Y resulta que hace poco se convirtió y dice: y yo creo que uno de los principios de riqueza es el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida aquí en la tierra. Pero ya no se usa. Ya no se usa honrar a papá y honrar a mamá. Pero dice él: yo fui futbolista porque mi papá no pudo ser futbolista. Y las carreras de fútbol son cortas, ustedes lo saben. Dicen que él fue el lateral derecho más laureado en la historia. O sea, famoso el tipo, adinerado. Y él dice: solamente porque quise honrar a mi papá. Yo creo que a mí me fue bien en el fútbol porque yo quise honrar a mi papá. Entonces, estoy hablándoles de Noé. ¿Quién es Noé? ¿Por qué fue elegido por el Señor? Entonces, ayúdenme a pensar, pero alguna de las cosas que resalto en la vida de Noé es que él honró la línea de proyecto de su familia. Porque esta genealogía de él, ustedes saben que Adán tuvo sus hijos y Caín mató a Abel y nació Set. Caín era malo y Noé no viene de la línea de Caín, él viene de la línea de Set, de gente que le teme a Dios, que toma a Dios en cuenta en todo lo que hace. Y esa es la línea que venía por ahí. Y él no se apartó de esa línea, de la familia, de lo que le habían enseñado. Entonces me acuerdo de Pablo, cuando le dice a Timoteo: Timoteo, tú vas a ser el pastor más joven de la historia, pero échale ganas, porque tu abuela y tu madre te han enseñado muy bien el temor a Dios, la fe, la palabra de Dios, así que la vas a hacer muy bien. Guárdate y sigue por ahí, por ese camino. Entonces Noé, hermanos, honró su línea, la fe que le habían enseñado sus padres. Pero ¿quién más fue Noé? Pensaba yo, o sea, en este ambiente maldito, porque imagínense, hermanos, o sea, maldito, dice la palabra, me preguntaba Vale hace unos días, porque dice que cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, dice que el clamor subió delante de él. Dice Valeria: ¿pero quién clamaba? Pues ¿quién clamaba? Pues si todos estaban apartados del Señor. Pero estoy pensando, mire, ahorita están funcionando nuestros aires, no pasa nada. Pero cuando un aire empieza a funcionar mal, empieza a hacer un ruido raro, ¿no? Yo tenía un ruido que parecía una viejita que choqueaba, un aire, shuk, 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 shuk. Y aunque lo empiezas a tolerar un rato, al rato te empieza a enloquecer y dices: voy a arreglar ese condenado aire porque no soporto el ruidito. Hay refrigeradores que tienen un ruidito y dices: ay, hay que arreglar ese refrigerador. Y esos ruidos son porque las cosas no están funcionando bien. Entonces, cuando Dios hizo a un hombre y a una mujer con designio divino, con propósito de Dios, y esa persona no empieza a funcionar bien, empieza a emitir un sonido que tengo que hacer algo porque ahí la cosa no está yendo bien, no está funcionando bien. Pero entonces, hermanos, este hombre, Noé,
Y lo menciono porque quiere decir que él vivía en un contexto donde la gente no clamaba a Dios, no buscaba a Dios, pero él sí, su esposa sí, tal vez su familia sí. Porque Dios le habló a Noé. O sea, ¿cómo Dios le habla a alguien? O sea, no le habla a Dios a cualquier persona. De entrada, Dios no le hablaría a alguien que no quiere oír. Si dices, a mí hace muchos días que no me habla, no, porque la última vez que habló contigo y te dijo algo, a ti no te importó. Pero cuando tú oyes a Dios, Dios te habla. Entonces, cuando este Noé escucha que Dios le habla y le dice, ¿sabes qué, Noé? Lo que tus abuelos te dijeron, lo que tu papá te dijo, este es el tiempo. Voy a acabar con todos, me arrepiento de haberlos hecho. No tienen ninguna otra idea, ningún otro plan, ninguna otra cosa de qué ocuparse más que hacer lo malo, 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 lo malo. De continuo está en ellos hacer lo malo, voy a acabar con ellos. Entonces tú vas a hacer una arca. Y le dio todas las instrucciones del arca. ¿De qué madera? ¿Cuánto va a medir? ¿Cómo le hago? ¿Cómo los clavo? ¿Cómo los junto? ¿De dónde esto? ¿De dónde aquello? ¿De dónde lo otro? Tun, tun, tun. Y hizo el arca. Entonces, estoy hablándoles de un hombre que no solamente honró su línea de familia, sino un hombre que se mantuvo cuidando su vida espiritual, su relación directamente con el Señor. Y tú dirás, no, pero yo no tengo una buena línea de familia. No, a mí mi familia me enseñaba que esto, que el otro, que aquello, que no sé qué, pero eso era antes, ahora eres parte de la familia de Cristo. Y Efesios dice que antes de que te formara en el vientre de tu madre, Él preparó buenas obras para que tú y yo anduviéramos de antemano en ellas. Entonces, eso significa que tú puedes decidirte alinearte a los designios de Dios y a los propósitos de Dios, porque un día el Señor volverá a escanear la tierra y solamente los que hayan gracia delante de Él estaremos a salvo, así de simple. ¿Quién era Noé? Era un hombre de fe, porque imagínate decir que Dios te habló y que va a destruir la tierra con un diluvio cuando nunca antes había pasado eso. Sin embargo, hermanos, todas las culturas en Oriente, Medio Oriente, Occidente, Suramérica, todas las culturas tienen historia de una inundación en sus territorios. Tan solo tú pasas por el desierto de Durango y tú dices, ¿por qué hay fósiles de pescados aquí en el desierto de Durango? Pues hasta de risa pusieron aquí ¿en dónde está nuestro faro? En Julimes, Camargo, en Camargo. Dice un alemán, ¿qué está haciendo un faro aquí en Camargo si no hay mar? A montones pero por aquí pasa un mar o va a volver a pasar o quién sabe. Entonces el diluvio está registrado en todos los puntos de la tierra, pero él tuvo que tener fe en que sabía que Dios le estaba hablando, fe en que sabía que Dios da el justo pago a todas las personas, fe en sabía que Dios extendía su gracia y su misericordia. Y Noé, hermanos, dice el apóstol Pedro, que también fue Noé un pregonero de justicia, que tal vez cuando él estaba haciendo el arco pasaban aquellos y decían, ¿qué estás haciendo, Noé? Un arca. ¿Por qué? Porque, pues no sé, se va a destruir el mundo, Dios va a destruir el mundo porque la maldad ya le llegó hasta el buche, hasta el tope. Y luego imagínense los gigantes, no sé, hay gigantes que medían, los más recientes que iban tal vez achicándose, 4 metros de altura, un Goliat que medía más de 3 metros, pero hay otros que 4 metros, cosas así. Vi por ahí una investigación de uno que 15 centímetros de un dedo. O sea, ¿de qué tamaño? Es más, cuando vas a estos museos del increíble, ¿cómo se llaman estos museos? De Ripley, ahí te encuentras unos zapatotes o unas cucharotas o unos pantalonzotes así de gigantes, ¿no? O sea, hay esos registros por aquí y por allá. Pero él tuvo fe, hermanos, fue un hombre de fe para creer. ¿Por qué? Porque tal vez esos grandotes, no me acuerdo ahorita de la medida del arca, pero tal vez esos grandotes decían, no, pues a mí yo no me voy a ahogar, estoy bien grandote, voy y me subo a aquella cima y a mí ya no me llega el agua. Pero el Señor, hermanos, le demostró a esos grandotes, a esos poderosos, a esos famosos, que el poderoso, el grandote y el famoso es Él. Es Él. Y acabó absolutamente con todos esos personajes. Entonces Noé, hermanos, fue un hombre de fe, fue un hombre que honró su línea de familia, fue un hombre que pregonó la justicia de Dios, que predicó la palabra de Dios, fue un hombre que tenía muchísima conciencia espiritual.
Tenía que tener conciencia espiritual para estarles diciendo a sus hijos, ¿qué andas haciendo con ese? Es un nefilim, es un nefilim, es un caído, se viste de ángel de luz, según él sabe mucho, según esto es, no debes andar ahí, es un nefilim. Pues ¿qué no oíste? Que doña Chonita dijo que se juntaron las mujeres que estaban allá, que hicieron tesguino, que no sé qué, y que resultaron todas embarazadas. Es un nefilim. Era con mucha conciencia espiritual. Hermanos, nosotros a veces no tenemos esa conciencia espiritual. Ay, es tan bonito el amigo de mi hija. Es tan quién sabe qué, 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 tan quién sabe qué. Ajá. Necesitamos tener conciencia espiritual, que el Señor abra nuestros ojos a esta realidad, a este entendimiento. Pero sobre todo me encanta de Noé, hermanos, como esta humildad, como esta sensibilidad, como soy peregrino y extranjero, no me voy a quedar aquí, entonces tengo que vivir para lo que fui soñado, que debo de vivir aquí. Amados, piensen mucho en la vida de Noé, para que les inspire, para que ustedes digan, wow, o sea, cómo él pudo permanecer fiel en medio de un mundo de tantos diablos. Porque nosotros ahorita, hermanos, aunque no los veamos, estamos rodeados. Porque cuando viene el diluvio, se mueren las personas, y los espíritus de los hombres vuelven a Dios porque Dios se los dio para enfrentar el juicio, así dice la Biblia. Pero estos espíritus híbridos, que son diablitos caídos con humanos, esos no vuelven a Dios porque esos no los hizo Dios. Esos no son de Dios. Esos se quedan aquí en la tierra y son los que se llaman demonios. Y son a los que vino Jesús a tomar autoridad sobre ellos y a expulsarlos. A expulsar al demonio que tenía encorvada a una mujer, a expulsar el demonio que tenía enfermada a una mujer con flujo de sangre, a expulsar a los demonios que hacían que los hijos fueran echados a las lumbres y al fuego con convulsiones, con esto y con aquello, a expulsar los demonios de aquellas que se movían en brujería y en hechicería y en esto y en aquello. Sobre esos demonios el Señor nos dio autoridad para que nosotros los reprendamos en el nombre poderoso de Jesús. Pero ¿qué vas a reprender si no comprendes? ¿Qué vas a reprender si no comprendes, si no disciernes quién es el que está actuando y operando allí? Una vez en un campamento, el pastor dijo, yo voy a ir predicando, cuando yo vaya predicando, Dios va a ir liberando a todos los chavos, personas que estén endemoniados. Si empiezan a caer ahí con temblores y esto y aquello, por favor no los sujeten, no les hagan nada, no peleen con ellos, no oren por ellos, simplemente tráiganlos sin maltratarlos y pónganmelos aquí en el altar. Él iba predicando, quién sabe qué predicó, pues uno nomás viendo a todos los que caían ahí, ¿verdad? Y él seguía según él predicando, y los chavos cayendo y cayendo, una montonada de muchachitas. Y entonces los pasa aquí, y luego habla con una muchachita. No, déjeme. Así bien linda, o sea, la muchachita bien linda, así chiquita, déjeme. Entonces le reprende el hombre al diablo y cuando ya la chica es libre, ella no hablaba así toda chiplona. Yo dije, válgame, voy a revisar a los chiples de mi casa. Mamá, déjame dormir más. Yo dije, voy a hacerlo, porque no vaya a ser, porque se veían bien bonitos los muchachitos, hermano. Y cuando lo reprende, bien portados los muchachos. Dios le bendiga, hermano. ¿Quién sabe qué? O sea, ¿de verdad? Y yo decía, entonces ¿cuántas veces tenemos a chavitos que azotan la puerta y decimos, es la adolescencia, ¿así se llama el diablo ese? O sea, necesitamos discernir, ser espirituales como Noé para poder mantener nuestra casa a salvo. Entonces, analicemos la vida de Noé, se los dejo de reflexión y de tarea. Que nadie nos engañe, hermanos, con esos opioides. No hay corona sin cruz. Cuando nosotros queremos grandeza, cuando queremos fama y cuando queremos poder, hermanos, necesitamos trabajarlo, necesitamos pagarlo, necesitamos sangrarlo, necesitamos sufrirlo. No nos vayamos por el atajo. Quiero que abran su Biblia, Apocalipsis 5:11 al 14. Mire, dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos.
y su número era millones de millones. Eran seres vivientes, eran ángeles y eran ancianos. Su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. El que fue inmolado es digno de tomar las riquezas. El que fue inmolado es digno de tomar la sabiduría. El que fue inmolado es digno de tomar la fortaleza. El que fue inmolado es digno de tomar la honra. El que fue inmolado es digno de tomar la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ese gran Cordero que fue inmolado se llamó Jesús de Nazaret. Ahora piensa en Jesús. Jesús no hizo muchas cosas. Si usted piensa en Noé, no hay nada que la Biblia registre que hizo Noé. Como Jesús, Noé no hizo ni una escuela. Como Jesús, Noé no hizo ningún negocio. No construyó empresas. Como Jesús, Noé no hizo ningún edificio. Como Jesús, Noé no hizo ningún hospital. Lo que sí hizo Noé fue un arca que el Señor le pidió que hiciera. Y por lo cual Noé es un hombre de fe y que tiene honra, grandeza y reconocimiento, es por la obediencia que él tuvo a Dios. Y Jesús en el cielo, en esta temporada del Apocalipsis, donde se le da toda la gloria, la honra, el honor y todo, no es por lo que él hizo aquí en la tierra, que no hizo nada. La Biblia no registra que le hizo una casa a su mamá. La Biblia no registra que les dejó una empresa a sus hermanos. La Biblia no registra que les construyó un astillero a sus amigos los pescadores. La Biblia no registra que se construyó una casa para él mismo, ni un futuro, ni un nada. Pero lo que sí hizo Jesús, hermanos, es que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, no solamente los millones y millares de seres vivientes y de ángeles y de ancianos declaran que Él es digno, sino lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra dicen: a Él le pertenece todo el poder, la gloria, el honor y la alabanza. Amén. Ahora, Dios tiene todo eso para nosotros, por eso nosotros lo queremos. Dice la Biblia que la remuneración del Señor es la riqueza, la honra y la fama, la remuneración de Dios. Pero tiene que ser así. No hay corona, no hay corona si no hay cruz. Y el diablo siempre te ofrecerá la corona sin la cruz. Esa es la palabra del Señor. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve la corona? ¿De qué te sirve el poder? ¿De qué te sirve el renombre si al final tu nombre no se encuentra escrito en el libro de la vida? Entonces, amados, póngase por favor de pie en esta hora.